número 16 de Juan. Y vamos a leer el versículo número 8 una vez más. Nos dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio, de pecado por cuanto no cree en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Vamos a hacer una oración. Padre amado, bueno, estamos trabajando en lo que es este tema maravilloso del ministerio del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar, hemos estado hablando, por ejemplo, ya a estas alturas, primeramente de una de las operaciones del Espíritu Santo, que es, en primer lugar, dentro de ese ministerio, el que Él redarguya o Él convenza a los hombres. Eso lleva a la persona convencida de pecado al milagro del nuevo nacimiento, decíamos. Y explicábamos cuáles son las características del nuevo nacimiento. Y en ese caso, al hablar de las características del nuevo nacimiento, que es en ese inconverso, en esa persona que está en su estado natural, en su estado de pecado, el Espíritu Santo, a través de la predicación que por supuesto llevan a cabo todos aquellos que pertenecemos a su iglesia, es a través de esa predicación o la palabra que las personas reaccionan, que las personas toman una acción. Dice el escritor o la carta a los romanos o el libro de Romanos que por el oír de la palabra viene la fe. Y eso es lo que luego de quedar impregnado, afectado, diríamos, de una manera positiva a través de la palabra, se da ese nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, hemos expresado que es tan milagroso que no se puede ver, como se lo dijo el mismo Señor a Nicodemo. Le hizo ver que era como el viento. En el caso del viento, es algo que no lo podemos palpar ni lo podemos ver. Así, dijo el Señor, es el nuevo nacimiento. En este caso, decíamos, no se puede ver porque es prácticamente un milagro. No se le puede llamar de otra manera sino un verdadero milagro, porque es más, Nicodemo, siendo un maestro de la ley, se admiró y dijo él en su lógica: ¿cómo puede ser que un hombre viejo pueda entrar de nuevo al vientre de su madre y nacer? Estamos hablando de un Nicodemo que decía no era ningún neófito, ningún personaje que
no tuviera lo que es de alguna manera el conocimiento, la teología de lo que era la ley de Moisés. Y diríamos, estamos hablando de una persona entendida, dicho de otra manera. Pero él no pudo como percibir lo que el Señor le dijo con respecto a que no puedes ver el reino de los cielos si no naces de nuevo. En este caso, hermanos, como lo que dijimos el jueves pasado es lo que experimentan este milagro del nuevo nacimiento, bueno, eso es lo que estamos tratando, la manera de hacer un repaso, pero vamos a ir viendo qué es lo que decíamos identificaba entonces a la persona que ha experimentado este milagro. Primeramente, la persona tiene un cambio de pensar. Es decir, no es solo un asunto, diríamos, de superficial, no es un asunto mental. El nacimiento o el milagro del nuevo nacimiento es un asunto que lleva, en este caso, un cambio de vida, un cambio de pensar, diríamos, en ese caso. Y en este caso de un cambio de pensar, también hay un cambio o un nuevo sentir de ese que ha experimentado ese milagro. Y también una nueva manera de actuar. Dicho de otra manera, aquí estaríamos resumiendo lo que es ese milagro en tres aspectos. Como decíamos, un cambio de pensar, de sentir y de actuar. No es sencillamente una cosa o algo que no tiene un efecto. No es una situación que puede pasar desapercibido. Porque siempre vamos a encontrar dentro de este campo espiritual, vamos a encontrar, de todo. De todo. Cuando digo de todo, me refiero a que aparecemos muchos presumiendo de un nuevo nacimiento, pero que a la verdad nos quedamos cortos con lo que sería una nueva manera de pensar, de sentir y de actuar. En este caso, por ejemplo, podíamos ver el caso, hermanos, para mencionar algunas personas, en el caso de Zaqueo. En el caso de Zaqueo ya lo mencionábamos, que lo que sucede con Zaqueo es, y eso lo podemos ver en Lucas 19, capítulo 8, cuando Zaqueo, luego de que se bajó del árbol de sicómoro, invitado por el Señor, y que le dijo que se diera prisa porque él estaría en su casa esa tarde o esa noche. Pero viene lo que es la crítica. Yo estoy todavía en la introducción de lo que identifica el nuevo nacimiento. Luego vamos a hablar en el tema de ahora, el que no ha recibido el milagro del nuevo nacimiento. Va a ser el tema ahora. Pero, por ejemplo, es decir, lo contrario. En el caso de de Zaqueo, estamos hablando de que Zaqueo no era nada menos que un publicano. Y lo hemos dicho muchas veces, usted lo sabe porque estudiamos la palabra,
que hablar de lo que es un publicano, estamos hablando de una persona que estaba catalogada dentro de la sociedad judía como, al igual que una ramera, al igual que una prostituta, en el sentido de que todo publicano se había prestado para hacerse del lado de los romanos. Los romanos pactaban con estos traidores a su patria para cobrar los impuestos. Y estos eran tan crueles que no se les pasaba nada sin que ellos cobraran los impuestos. Se ponían en las salidas de las ciudades o de los pueblos o en las entradas para que no se escapara nadie. Y eso les granjeaba el odio de todos. Por eso es que los catalogaban de esa manera, los comparaban a las rameras. En otras palabras, era un hombre que si pudiéramos entrevistar a Zaqueo en ese estado de no nuevo nacimiento, si pudiéramos hablar con él, y es probable que lo veamos allá en el cielo y le preguntemos cómo se sentía. Es un hecho, hermanos, que el que está en la condición puramente de lo natural, dicho de otra manera, en la condición del pecado, esa persona, y peor cuando están estigmatizados, cuando dicen, uy, no se acerque a ese porque ese es asesino, no se acerque a ese porque ese es ladrón, porque ese es peligroso. Aparte del rechazo, ¿cómo se puede sentir una persona en su interior el ser señalado? Dicho de otra manera, es una persona que no tiene paz, es una persona que no tiene sosiego en sí mismo por ese trasfondo. Entonces, si le preguntáramos a Zaqueo, nos diría eso. Yo era un miserable, diría Zaqueo. Pero cuando él viene y estando en su propia casa, le criticaron, le dijeron los demás personas, ¿cómo puede ser que esté Jesús entre esta firma? Que esté el Señor en la casa de Zaqueo. Luego de esas críticas, porque siempre la crítica va a existir, siempre, para eso somos siempre número uno. Y los demás colegas y los demás que no tenían realmente nada que hablar, son los que están criticando. Pero luego Zaqueo, la Biblia dice que se puso de pie en medio de la reunión y dijo, señores, si en algo he defraudado a alguien, lo devuelvo cuadruplicado. Cuando Zaqueo está tomando esa decisión, fíjese bien, el Señor no le ha dicho que haga eso. El Señor no le ha dicho, Zaqueo, entregar lo que ha robado. Es una reacción muy personal del individuo, de la persona, y en este caso de Zaqueo. Zaqueo dijo, ¿qué quería decir con eso? Bueno, a la verdad soy un gran ladrón. La verdad me he comportado mal. He hecho mucho daño a mi gente, a mi raza, a mis paisanos, a mis conciudadanos. No soy la persona, me siento mal, por lo tanto, lo devuelvo. Dicho de otra manera, lo que he robado lo devuelvo, y lo devuelvo 4 veces. ¿Cómo se llama eso? Se llama un cambio de pensar. ¿Cómo se llama eso? Un cambio de sentir y un cambio de actuar.
que no son palabras, son hechos. Si habláramos, hermanos, por ejemplo, de el caso, diríamos, de lo que fue aquel hombre que en el capítulo en el caso de Pablo, por mencionar algo, en el caso de Nicodemo, cuando Nicodemo, que es el que estoy mencionando, cuando Nicodemo tuvo esa entrevista con el Señor, bueno, la Biblia no habla más de esa entrevista muy, muy particular de Nicodemo con el Señor. No habla más de eso. Pero nosotros vamos a ver en Juan capítulo 19 y verso 38, vamos a ver de qué manera Nicodemo actúa, hermanos. Ahí también un cambio de pensar, hay un cambio de sentir y un cambio de actuar. En el caso de Nicodemo, estoy refiriéndome en ese versículo 38 al 39 del Evangelio de Juan, cuando está hablando de que llegó José de Arimatea, hermanos, a pedir el cuerpo del Señor a Pilato. Pero también en este caso, también llegó, ¿quién es el otro que llegó? Llegó, también dice el verso 39, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo, que dice, un compuesto de mirra y de oleos, como 100 libras. Este versículo es a donde aparece una vez más Nicodemo, pero Nicodemo aparece no igual como fue la primera visita. Nicodemo aquí está prácticamente identificándose con el Señor cuando dice que él vino con un ramo o un arreglo de lo que sería inciensos y para el Señor. ¿Qué es lo que nos dice eso? Aun cuando pudiéramos decir, bueno, hermano, pero todavía eso está como un poquito fuera de lo que es el ministerio del Espíritu Santo, porque todavía el Señor no ha entregado su vida, pero estas personas están actuando de una manera diferente. Es un hecho que son como para mencionar las primicias de lo que es el ministerio del Espíritu Santo. Porque siempre, hermanos, debemos de saber esto de que el Señor se destacó en ese ministerio que Él desarrolló en esos 3 años, se destacó en sanar enfermos, se destacó en milagros, en sacar demonios, en multiplicar panes y sucesivamente, pero no se destacó en lo que sería la predicación evangelística para que las multitudes se convirtieran al evangelio, sino más bien ese fue como la base del evangelio. Pues ¿quién tomaría el ministerio de lo que es la evangelización? En este caso sería el Espíritu Santo. Y en esta ocasión el Espíritu Santo es el que ha tocado también no solo a Zaqueo, sino también a Nicodemo. ¿Y qué diríamos ahí en el caso de Pablo? Cuando Pablo dice, con Cristo estoy crucificado, verso 20 del 2 de Gálatas, ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive en mí. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo estoy siempre destacando
lo que identifica un nuevo nacimiento o el milagro del nuevo nacimiento. O sea que el milagro del nuevo nacimiento no es una teoría, no es una frase, no es algo que yo diga, yo he experimentado el milagro del nuevo nacimiento. Lo certifica, lo comprueba los hechos que estoy mencionando o las palabras que estoy mencionando. Por ejemplo, vamos a ver, no es, decíamos, un asunto teórico, no es un asunto superficial, sino que, hermanos, es prácticamente un cambio de pensar, de sentir y de actuar. Que quede eso bien claro. Ahora, como lo que yo estoy destacando es ese milagro, nadie puede, hermanos, generar ese milagro por sí solo. Nadie, diríamos, lo digo de esta manera, nadie puede tener la iniciativa de darse el lujo, yo quiero el milagro del nuevo nacimiento. No puede nadie. Y eso lo podemos comprobar con lo que es el nacimiento natural de las personas. Por ejemplo, si yo le pregunto o usted me pregunta a mí, hermano que está allí hablando, dígame cómo fue que usted promovió su nacimiento natural. O si yo le pregunto a usted, también usted tendría que responderme cómo cada uno de los nacidos de mujer, en este caso que estamos acá y han habido y habrán, cómo es que se promovió ese nacer en el campo natural. ¿Cómo fue que se dio? Bueno, si usted me pregunta a mí, yo no tengo palabras, yo no tengo una respuesta para decirle, mire, fíjese que yo no había nacido. Y fíjese que yo decidí nacer aquí en el mundo, en la tierra. Y decidí nacer en este campo natural. Nadie sabe de eso. Nadie sabe. Nadie promovió a su papá y a su mamá para que ellos nos engendraran, nos incubaran y nosotros apareciéramos acá. Realmente ahí podemos ver que si lo aplicamos en el caso de lo que es el nuevo nacimiento espiritual, es exactamente. No es una iniciativa muy propia, personal de cada individuo, de cada persona. Es una operación milagrosa de Dios en este caso. No es que, hermanos, no es que uno decide. Es más, pudiéramos hablar un poco de cómo es este asunto tan complejo de la existencia humana. Pudiéramos hablar un poquito de eso, pero nos quedamos cortos, porque pudiéramos decir, bueno, ¿y qué es lo que Dios hizo? El alma ya la tenía hecha, ya en su eternidad, el alma mía. ¿Cómo es? Son cosas tan complejas que no nos es fácil explicar tales asuntos. Lo único que nosotros sabemos es que estamos vivos en lo humano. Lo único que sabemos es que aquí estamos y que tenemos sentir, que tenemos razón y que tenemos voluntad y que no somos y que somos del reino animal, que tenemos esas, diríamos esas virtudes, tenemos esos atributos que no los tienen los animales. Los animales apenas tienen, hermanos, de alguna manera sentir.
Entonces, ¿cómo entendemos eso? Es un misterio, es un milagro. Y ahora vamos a entender el milagro del nuevo nacimiento que nos trae el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como decíamos, lleva la palabra a todos. Porque eso es así, pues. Dios lleva la palabra a todos. Usted me dirá, bueno, y todos los indígenas y todos los antiguos y todo eso. Bueno, Dios les ha predicado a todos, dice el libro de los Romanos, que a través de su creación Dios se hace palpable a los hombres. Dice el escritor a los Hebreos, Dios nos habló por los profetas y nos ha hablado por su Hijo. Dios habla a través de eventos, a través de guerras, a través de pandemias, a través de circunstancias, a través de bendiciones. Es decir, Dios tiene diferentes lenguajes para todos sin excepción. ¿Usted cree que los indígenas o los nativos, por decirlo, la razón por la cual ellos tenían ese espíritu de adoración es porque Dios ha puesto un alma o un ser interno que anhela lo espiritual, anhela, y en esa inconsciencia los antiguos buscaban esa comunión espiritual porque somos seres espirituales. Entonces, en este caso, el Espíritu Santo ha llevado el mensaje a todos. O Dios se ha dado la tarea a todos. ¿Por qué? Bueno, para que veamos en este caso tres aspectos que vamos a analizar ya casi entrando al tema de cómo reaccionan o sí, cómo son las evidencias del que ha tenido el nuevo nacimiento. Por ejemplo, vamos a ver tres aspectos en este caso, o tres actitudes de las personas a quien Dios les comunica que hay un ser supremo a todos. Por ejemplo, la misma ciencia de los hombres, la misma ciencia llega a la conclusión que tiene que haber un creador, aun cuando los científicos por lo general son ateos. Ellos quieren comprobar el asunto de la creación de una manera evolutiva. Ellos no creen en lo que es la creación. Pero cuando se topan por todas partes con todo lo que hacen, por último vienen a concluir que hay un ser creador. Por ejemplo, el asunto del Big Bang, que es muy conocido, ¿verdad? Que últimamente ellos han llegado a la conclusión de que ese gran choque planetario de eso, de ahí se generó la vida, y que tuvo que haber mano creadora, y sucesivamente. Dios está hablando en todos los terrenos científicos. El que no tiene ciencia, todos no pueden ignorar de la realidad de Dios. Pero dentro de estas tres categorías de personas que vamos a mencionar acá, vamos a ver la reacción de las personas a la palabra que predica el Espíritu Santo a través de su iglesia o a través de sus siervos. Por ejemplo, esta palabra lo lleva a, como leíamos ahí en San Juan 16:8, que cuando Él venga va a manifestar el estado de lo que es pecaminoso en el cual se encuentra la gente.
como lo dice, Él se encargará, dice este verso 8, de convencer al mundo de pecado. Ahora, en este caso, los que reaccionan a la palabra, hermanos, los que reaccionan a la palabra, porque la palabra, como dice Romano, es la que Dios usa o el Espíritu Santo usa. Hemos puesto el ejemplo de Lidia o de Pablo cuando estaba predicando allá en el río. Dice que el Espíritu Santo puso. Lidia estaba yendo muchas veces a la iglesia ahí. Lidia estaba oyendo las predicaciones de Pablo. No dice la Biblia cuántas predicaciones había escuchado. Pero como hemos dicho, Lidia puede ser una prosélita del judaísmo. Prosélito era aquellas personas que se ganaban los judíos para la religión judía. Dado que la Lidia andaba en esto, tal vez lo asoció a lo mismo, que era de ahí la palabra proselitismo, o sea, buscando adeptos. Pero en este caso, Lidia probablemente creía que era lo mismo. Y a ver cuánto tiempo estaba escuchando la palabra. Damos un amén, iglesia. La palabra, están escuchando la palabra del apóstol predicada, y fue hasta un culto. Por eso es que, por ejemplo, el trabajo de nosotros como iglesia es siempre promover el evangelio, invitar a que se escuche la palabra del evangelio. ¿Por qué? Porque esa es la parte que nos corresponde a nosotros. Lo que nos corresponde a nosotros es hablarles que hay un Salvador. Esa es la parte. No hay hombre que convierta a nadie por mucha capacidad de conocimiento o por lo explosivo que sea un mensaje. Dice Pablo, cuando habla a los corintios, dice: yo sembré. Él sembró la palabra en los corintios. Quien tocó a los corintios para que tuvieran el nuevo nacimiento fue el Espíritu Santo. Por eso es bien feo que uno se tome gloria, ¿verdad? Cuando se le convierte un par de hermanitos o de personas, y uno dice: mire cómo me usa Dios. Sencillamente solo somos voceros del mensaje de salvación. Eso es, el que hace la operación milagrosa se llama Espíritu Santo. Entonces, en este caso, Él es el que convence de pecado, y que al reaccionar la persona a esa palabra, como fue el caso de Lidia, lo que vemos ahí en el caso de Lidia es que dice: y el Espíritu Santo permitió que Lidia estuviera, dice, atenta a la palabra. Atenta a la palabra. Quiere decir que hay veces que uno viene al culto y a nada viene. De veras, a nada viene uno. A veces eso sucede. Entonces, cuando aquí está diciendo que vino el Espíritu Santo y hizo, en el capítulo 16 de Hechos, dice que vino el Espíritu Santo y hizo que Lidia estuviera atenta a la palabra. Y vamos a ver, y esa no fue pues la piedra o el cimiento de la iglesia de Filipo. O sea que la iglesia de Filipo empezó por Lidia, y luego se le sumó aquel otro señor
que se llamaba el carcelero. O sea que ahí es donde empezaron los Filipos. Pero ¿cómo fue también en el caso del carcelero? Esto es precioso, el observar cómo son las operaciones espirituales, los milagros espirituales de la vida. Si usted está aquí o yo estoy en esto, hermanos, es cosa de que no lo podemos nosotros ni concebir de una manera puramente humana. Es una cosa tremenda, es una cosa muy alta. Dice que cuando ese carcelero se iba a matar, dice que le dijo Pablo, ahí va la palabra, le dice, no te hagas daño. ¿Y qué hago? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creo, dijo el hombre. Ajá. ¿Y qué fue lo que se dio ahí? Un cambio de actitud. ¿En qué sentido? Les lavo las heridas, los lleva allá a presentar a su familia y les da comida. Es que el nuevo nacimiento no queda uno crudo. El nuevo nacimiento es un cambio de vida. El nuevo nacimiento no es hablar, hermanos, tiki, tiki, riki, chuki, chique, hablar lenguas y que yo soy santo. No, no se trata de eso. El nuevo nacimiento es un cambio de vida, un cambio de actitud, un cambio, un sentir y un nuevo actuar. Lo llevó el Espíritu Santo. Convenció al carcelero, porque para él, fíjese hermano, eso quiero ir concluyendo. Por ejemplo, en el caso del carcelero estamos hablando de un hombre rudo. Hay hombres rudos, hay personas rudas que por lo menos tienen una apertura a la palabra. Y hay personas rudas que no es porque el espíritu les niega la palabra y que por eso ellos no se les permite el nuevo nacimiento, es porque no le abren el corazón. Ahora, en este caso, ellos en primer lugar tienen este actuar, diríamos. Ahora, los tres aspectos son, primero, ellos, en primer lugar, ese duro rechaza la palabra. Y en este caso, hermanos, nadie en lo absoluto podrá señalar a Dios, señalarlo como injusto. Entonces, este tipo de gente rechaza la palabra y usted conoce personas que uno les predica, que uno les invita, que uno que no hace y ellos rechazan. Ellos rechazan. Ese es un tipo de gente. El otro es el que la recibe en su corazón. ¿Sí? Y ese tipo, ese segundo que la recibe en su corazón, es ahí a donde se da el milagro del nuevo nacimiento. ¿En qué sentido? En el caso del carcelero, la recibió aun cuando era duro. Lidia, aun cuando era una mujer comerciante, y hablar de una mujer comerciante en ese término comerciante, era una tremenda empresaria. Era una mujer que se rozaba con todos los grandes, porque ella vendía púrpura, es decir, tela de púrpura, color púrpura, y eso solo, los clientes solo eran reyes, solo eran millonarios. No era una mujer sencilla, era una mujer que tenía relaciones con personalidades. Pero ahí, cuando el Espíritu le dijo, está atenta a lo que Pablo dice, ahí es cuando se da y se genera el milagro del nuevo nacimiento. Ahora,
el tercer grupo es, reciben la palabra emocionalmente, ¿verdad? Y estos, por lo general, hermanos, dan la apariencia. Y a esto siempre hay que tenerle mucho cuidado. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿qué diríamos? Como estoy diciendo, estoy tratando la manera de decir o de enseñar que lo que evidencia ese milagro del nuevo nacimiento que genera el Espíritu Santo en el pecador, decimos que permite un cambio de actitud, un nuevo sentir y una conducta diferente. Estoy diciendo, dicho de otra manera, que va a evidenciar frutos. Entonces, en el caso de el tercer grupo que estoy mencionando, que es el que por lo general está siempre dentro de los ámbitos cristianos o iglesias, son personas que reciben emocionalmente la predicación. Es decir, no le dicen a uno, no le dicen no, no lo rechazan. Pero es acá donde vamos a ver qué es lo que sucede, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Dice el Evangelio de Mateo, cuando habla en su capítulo número 7, veámoslos, y dice en el versículo número 15, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Wow. Esto sí hay que tenerle miedo. Y hay que tenerle miedo porque el mismo Señor dice: guárdense de eso. Es decir, el Señor mismo está. Ajá. ¿Cómo es este tercer grupo? Este tercer grupo lo estoy identificando como aquellos que emotivamente, que emocionalmente ellos dicen sí a la palabra. Pero ahí se repite la parábola de Mateo 13, ¿verdad? Que reciben la palabra con gozo. Pero cuando vienen los espinos, cuando vienen las preocupaciones, entonces fíjese, dice acá, aquí no lo dice, no lo estoy diciendo yo, no lo vaya a pensar mal. Aquí lo está diciendo nada menos el Señor. Le está diciendo a sus discípulos: guardaos de los falsos profetas. ¿Quiénes eran estos? Estos presumían que eran personas de Dios, que eran personas que entendían que eran los guardianes de los asuntos celestiales, que eran los mayordomos, tenían la mayordomía. Y esta mayordomía y estas posiciones, ellos las identificaban con ropas, con ropas. Es decir, ellos siempre trataban la manera de identificarse a través de lo externo. Dice que cuando iban a ayunar se iban a las esquinas y denudaban su rostro, es decir, se ponían así tristes en las esquinas, como teniéndose el estómago, para que les dijeran: qué grandes los fariseos, cómo buscan de Dios, qué grandes hombres. Pero el Señor dice acá que se guarden de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero en el fondo son lobos rapaces. Entonces da un detalle bien fácil: por sus frutos los conoceréis. Es que tanto el que ha nacido de nuevo como el que no ha nacido de nuevo, los dos, primero el que no le da cabida a la palabra, ese ya se sabe que ese es un animal,
que eso es lo que dice la palabra. El hombre animal, dice una versión, no entiende las cosas que son del espíritu. Animal le llama. Es que es un animal. Pero viene el otro que la recibe y que se produce el milagro del nuevo nacimiento. Y se va a evidenciar por sus frutos, como también se va a evidenciar por sus frutos el que tiene pura apariencia. Entonces, la apariencia es todo buen, dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol, fíjese bien, da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo, del árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Esta es una analogía con los árboles. Y eso es así, pues no lo entendemos nosotros. Usted sabe que si siembra, diríamos, un árbol de ¿qué? De naranjas, usted va a esperar naranjas, porque esa es la naturaleza de ese árbol. Ahora, entonces, acá vemos que estos hermanos siempre son personas que se insertan dentro de los campos de Dios. Son personas que se insertan. Mire qué tremendo es esto. Son personas que se insertan. Ahí se insertan. Por ejemplo, el caso de Hechos, capítulo 8. Léalo conmigo. Y vamos a ver el versículo número 22 del libro de Hechos. Vea para que no esté ahí especulando, no esté echando ahí centellas. En el versículo, capítulo número 8, vámonos y leemos en el verso 20, leamos el verso número 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Mire, este es un hermano, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo pusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Y vea el verso 22. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y luego le dice: no tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿De quién está hablando? Aquí puede estar hablando de un servidor de la iglesia de Samaria. Aquí no está hablando de un personaje desconocido. Está hablando de alguien que oyó la palabra, pero que no quiso abrir el corazón de veras, o la recibió emocionalmente, o la recibió interesadamente. ¿En qué sentido? Porque aquí lo que está diciendo, lo que está pensando es en este es un ex, diríamos, un ex brujo. Este hombre era el que tenía bajo control todo Samaria, era como el curandero, era el adivino. Ahí llegaba la mujer que quería cambiar al marido y le hacía las limpias ahí en Samaria. Así como hay ahora personas que le dice: venga, yo le voy a hacer unas 2 limpias y se acaba, santo remedio. Así que este era el que hacía las limpias, este era el que tiraba las cartas, este es el que decía, este era el que le decía a la gente que le consultaba: tienes que ayunar 40 días porque el santo dice que luego de eso te va a dar la victoria. Pero al ver que lo que se estaba dando le podía producir a él réditos con su manipular que tenía con toda la gente, se hizo cristiano.
Y se hizo cristiano con esta idea, porque si logro ese poder, sí que me va a ir mejor que antes. ¿Y qué pasa? Estaba sirviendo. Era un miembro de allí de la iglesia. Pero no había permitido él que se gestara el milagro del nuevo nacimiento. Porque el Señor, hermanos, el Señor nunca va a obligar a nadie. Al cielo no puede llegar nadie a la fuerza. Al cielo alguien ha dicho, y eso tiene sentido, que las personas que se van al infierno, y si en el infierno les ofrecen cielo, esas personas prefieren el infierno porque odian el cielo. Al cielo solo se puede llegar amando el cielo. Es la única. Porque de lo contrario se avienta de allá. No sé si es arriba o abajo, a ver dónde está el cielo. Se avienta. Se tira porque su ambiente no es eso. Su ambiente es posilga. Prefiere el fuego. Entonces, por eso es que, aunque no saquemos de contexto ese versículo 3:20, yo estoy a las puertas. Yo estoy a las puertas. ¿Qué significa eso? ¿Alguien me puede explicar qué significa eso? Yo estoy a las puertas y ¿qué? Y llamo. Y llamo. Como decir, claro que tiene un contexto de la iglesia, ¿verdad? De la iglesia, y hay otro mensaje, pero estaría diciendo, al aplicarlo de esta manera, estaría diciendo, yo llamo, por si me abres el corazón, yo voy a llevar a cabo el milagro del nuevo nacimiento. Yo llamo, Él toca. Por eso es que el evangelio no es nada a la fuerza. A veces cuando nosotros traemos a alguien aquí adelante, bueno, lo hacemos siempre en aras de qué, de ayudar a aquel que tal vez no puede, y en algunas ocasiones es una realidad que se está dando un conflicto interno en esas personas, pero hay otras personas que no. Hay otras personas que vienen o se identifican que aceptaron al Señor, pero que a la verdad no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque, por ejemplo, acá estamos mencionando que es realmente voluntario, ¿verdad? Cuando entonces los frutos van identificando a estas personas. Por ejemplo, este que le estoy diciendo se metió ahí estaba. ¿Y cómo? Y por eso es que en la iglesia, por eso es que nunca pensemos nosotros que la iglesia está llena solo de santos. La iglesia hay de todo. La iglesia hay de todo, y eso tenemos que meterlo en el corazón, porque a veces a nosotros nos puede botar por la debilidad, por falta de músculos espirituales, nos puede botar el otro que ni convertido es, ¿verdad? Allá viene el que está al frente predicando y se mete en el pecado, y es una cadena de botazón que hace ese. ¿Por qué? Porque no hemos comprendido que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Que no hemos comprendido. Por eso uno tiene que convivir con aquellos que aun cuando el Espíritu, aun cuando Dios les ha dicho, toco, yo llamo, y si me abres entraré y cenaré contigo y tú conmigo. Pero ahí están. ¿Y por qué tienen que estar ahí? Sirven. ¿Por qué sirven? Le sirve a Dios, le sirven ellos. Porque qué tal si, como yo cuento una anécdota, que esas son pasadas, ¿verdad?
que el Señor, como la bulla que dicen que Pedro es el secretario, ya mandó a ver, después que se fue, mandó a ver a Pedro cómo estaba la tierra. Y Pedro, como de largos, solo oyó un ruido y se fue de regreso y le dijo: está bien la tierra, Señor. Excelente, todos están rezándole. Y le dijo el Señor: no, Pedro, ese no es el mundo, anda, ve otra vez. Y vino Pedro otra vez y se asustó. Se asustó porque no era cierto que todos estaban rezando. Todos matándose, otros robando, otros en las iglesias, otros inventando. Y le dijo: no, Señor, le dijo, está terrible, está perdido. Ese es el mundo, Pedro. O sea que uno debe de entender que está como dice Juan, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces nosotros tenemos que tener carácter. Es decir, los que hemos nacido de nuevo, porque tenemos que lidiar con esos Simeones de ahí de Samaria. Tenemos que aprender a lidiar con aquella persona ruda, con aquella persona que nos va a ser imposible. Entonces, estos no se pueden sostener, están en la iglesia y es más, están a veces sirviendo. Segunda de Timoteo 4:10, léalo conmigo rapidito. O sea que, ¿qué es lo que dice ahí? Vamos a leerlo todos. Ahí está hablando Pablo de un discípulo de él. ¿Y quién era este discípulo? Porque Demas me ha desamparado, ¿qué dice? Amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Era un discípulo de Pablo. Ese le haber ayudado, se ayudan. Los que no quieren abrir el corazón para tener una experiencia de un nuevo nacimiento, siempre ayudan. De algo le ayudó a Pablo, pero como su naturaleza de este tal Demas, qué nombrecito es, de este tal Demas, no había tenido la regeneración, no había tenido un nuevo nacimiento, no había abierto el corazón, porque como Dios no obliga, Dios solo nos da la palabra, Él solo llama y si abres, entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Entonces, ¿qué pasó con Demas? Por eso es que cuando nos enseñan la palabra, cuando estudiamos la palabra, si usted le pone atención al estudio de la palabra, usted se va a ubicar, yo me voy a ubicar y vamos a ir sacando conclusiones de muchas cosas importantes dentro de la vida espiritual. O sea que nosotros no nos podemos ir por emociones. No es que me gusta la iglesia, así que no es que le gusta la iglesia, es que debemos de saber. No es que yo me desestreso en la iglesia. Aquí no es para desestresar, aquí es para comer de lo de Dios. Amén. Aquí es para ser bendecido. Como dijo Pablo, que hay cuando os reunís, hay profecía, hay cantos, hágase todo para la gloria de Dios. Aquí venimos no porque ya no aguantamos estar allá en la casa y el vecino no nos deja en paz con toda la bulla y me voy entonces para la iglesia. No, aquí venimos a la iglesia porque queremos estar con el amado. Dijo Juan, estaban con nosotros, pero se fueron. ¿Por qué dijo? Porque no eran de nosotros. O sea, siempre van a ver. Ahora, en el caso de Judas, 3 años, nada menos con el Dios del cielo en persona. Y no tuvo
ánimo de abrir el corazón, don Judas. Amén. Que se oiga un amén. El que no abre el corazón al Señor, dice la Biblia, dice en Mateo capítulo número 13, váyase hermano, corriendo, y vamos casi finalizando, el 13 y el versículo, vamos a leer el versículo número 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. Sí, lo que fue sembrado. O sea, ahora viene el otro, el 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento que dice, la recibe con gozo, brinca, habla lengua. Pero esto no se trata de brincar y de hablar lengua y de recitar versículos. Es nuevo nacimiento. Pero el 22, ¿qué dice? Y el que fue sembrado, más el 23, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce el 100 y el 70 y el 30 por uno. Este es productivo, va por etapa. ¿Quién es ese? El que abrió el corazón a la palabra. Amén, amén. Ahora también el que, hermanos, el que ha nacido de nuevo, le duele pecar, decíamos. Pero el que no ha nacido de nuevo, él no deja. Y no estoy diciendo que seamos perfectos, pero él siempre sigue practicando las cosas que debió haber dejado. ¿Verdad? Estos que no han nacido de nuevo no tienen ningún interés de ser testigos de Cristo, de predicar la palabra. Ellos se pasan la vida sin comunicarle a nadie que hay una salvación. Dios no puede ser culpable de todo esto, porque al igual que esta parábola del 13 de Mateo, la semilla le llega a todos, en los pedregales, en los espinos y sucesivamente. Ahí es la reacción de cada uno. Ahora, yo voy finalizando diciendo lo último. La desventaja de que la persona con tanta búsqueda que Dios hace para esas personas, la desventaja, no pueden ver el reino de Dios el día que se mueran. Verso 3 de San Juan. Léalo conmigo. El que no naciere de nuevo, léalo. Juan 3:3. Vamos a leer todos. Ahí dice, ¿qué dice? De cierto te digo, no puedes ver el reino de Dios. Ahora, no lo puede ni ver, ni tampoco puede entrar. Lea el verso 5 de ese mismo capítulo. ¿Qué dice en el verso 5? No puede entrar al reino de Dios. Para entrar al reino de Dios se necesita el milagro del nuevo nacimiento. Así que cada quien saquemos nuestras propias conclusiones, ¿verdad? Si ustedes o nosotros no reaccionamos con tanta claridad de lo que es la Biblia, ya esa ya no es
culpa de Dios. Necesitamos, hermanos, póngase de pie. Necesitamos. Esta noche hemos estudiado la reacción o los que no han experimentado el nuevo nacimiento. ¿Cómo actúan? Actúan totalmente diferente a las personas que han experimentado el nuevo nacimiento. Vamos a cantar un canto. Vamos a cantarle al Señor.